Amados hermanos, pues tenemos una vez más la oportunidad de recibir la palabra y les mando yo un abrazo entrañable para continuar con nuestra comunión unos con otros y nuestra comunión con nuestro papá. Y vamos a comenzar con una oración para entrar en la enseñanza y tengamos buen tiempo para recibirla. Padre, queremos darte gracias esta tarde. Gracias porque tú siempre nos tienes en tu mano, nos tienes en tu corazón. Y te damos muchas gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por esta bendición de conocerte, conocer a los hermanos, conocer tu cuerpo, conocer tu palabra, conocer tu corazón. Gracias, Padre, porque te nos has entregado, te nos has regalado en Jesús y estamos muy contentos y queremos seguir alabándote y adorándote. Permite que nuestro corazón esté en las condiciones idóneas para recibirte, para acoger tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, entonces decía yo en una enseñanza anterior que hoy voy a continuar con la enseñanza del domingo pasado, que creo que es una enseñanza muy importante porque tiene fundamentos, principios que le hacen mucho bien a nuestro corazón, a nuestra vida de oración, a nuestra vida entera, porque saber bien lo que Dios ha hecho en Cristo, por nosotros, para nosotros y en nosotros, es libertad, es paz, es alegría, es salvación. Entonces, vamos a retomar y recuerdan que estábamos hablando de cómo el hombre ha dado la espalda a Dios. Algunas veces o muchas veces los hombres le dan la espalda a Dios y le dan la espalda al hermano. Y nos quedábamos en un punto donde decíamos que hay una pregunta legítima que es común entre las personas y que es, ¿por qué Dios no arregla las cosas? Y explicábamos que Dios no es una especie de rey autoritario que arregla las cosas desde fuera, sino que Dios, el Dios vivo, es un Dios que actúa por una influencia de luz, de amor, de bondad, de vida, y que Él lo hace a través de quien le da el rostro, quien acepta, quien abre el corazón y recibe a Cristo, recibe la palabra, recibe el amor que Dios está dándole a todos los que le reciben. Y como dice el apóstol Juan, a todos los que le reciben les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hombres en plenitud, hombres y mujeres en plena vida, en la plenitud de hijos de Dios. Entonces, Él alumbra a través de nosotros. Y decíamos que si el ser humano le da la espalda a Dios, entonces nosotros mismos, al no quedar alumbrados por el sol, que es Dios mismo, estoy retomando algunas cosas de la enseñanza anterior, dejamos al mundo en la oscuridad, en la sombra, donde solo actúan las fuerzas de la noche, de la oscuridad, el caos. Y entonces, si uno no le da el rostro a Dios, es decir, uno no se abre a su influencia maravillosa en el Espíritu, pues el mundo queda sumergido en la sombra. Y entonces uno pudiera pensar que de esa manera, en ese mundo que ha quedado en la oscuridad, Dios ha quedado como excluido. De hecho, uno podría decir que el Hades, el Seol, el infierno, la muerte, es el lugar inventado por los hombres
donde Dios está excluido, donde Dios no está. Entonces uno pudiera quedarse con esa idea, es decir, si yo le doy la espalda a Dios, mi entorno, el mundo, mi familia, mi casa, la sumerjo en la sombra. Pero Dios no iba a aceptar quedar excluido. Y no quedó excluido. Hizo algo maravilloso. Y entramos en el corazón, en la parte más bonita y más trascendental de la enseñanza que estamos retomando hoy. Y quisiera para esto leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, un pasaje maravilloso, donde yo quisiera, para mí, este momento se pudiera anunciar con fanfarrias, con una orquesta sinfónica enorme, con metales, con violines, con las percusiones, con los platillos, porque se anuncia el Evangelio, es el anuncio más maravilloso, porque decimos, si el hombre le da la espalda a Dios, ya no se alumbra el mundo a través de nosotros. Y entonces, ¿Dios ha quedado excluido del mundo? No. Porque dice Gálatas 4, capítulo 4, verso 4, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, este es maravilloso. Yo creo que el corazón del apóstol Pablo en este momento, cuando escribía esto a los Gálatas, era una fiesta, estaba retumbando en el corazón del apóstol la creación entera, toda la eternidad en el corazón del apóstol está como unida en un himno de alabanza, de gloria, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual gritamos, Abba, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que es contundente, es una declaración, es el Evangelio. ¿Dios quedó excluido del mundo? No. Dios se metió a lo más íntimo de la realidad del ser humano. Allí donde el ser humano se había inventado un lugar donde Dios quedaba fuera, Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido en este mundo, nacido en nuestra realidad para meterse en lo que aparentemente había quedado excluido. Él está junto con nosotros, con los hombres. Y entonces esto es la encarnación. La palabra se hizo carne. Dios se metió allí donde parecía que todo había quedado en la oscuridad, en la noche, en el caos. Dios se abre camino en medio de los hombres, en el seno de lo humano, allí donde parece que todo se había hecho tinieblas. Allí justo en el corazón de esa realidad, Dios viene y se hace una salvación tan cercana, tan real, que este es el Evangelio, y ese es lo que vamos a ahondar ahora. Y vamos a tomar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, una historia muy conocida, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Y vamos a leer aquí Juan 11, voy a leer los versos 17, 21 y luego 23 al 24. Y dice así:
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego el 23, Jesús le responde: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, ahorita aquí nos detenemos. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí Marta, como judía, tiene la concepción judía de la resurrección, de lo que pasa en el alma cuando alguien duerme o muere. Y la concepción judía es que allí en este lugar, el Seol, el Hades, es un lugar, es como un lugar donde se espera el día de la resurrección, y entonces un día Dios levantará a todos a resurrección. Esa es la concepción judía. La concepción de los antiguos griegos, que también es bueno tener en cuenta, aunque es errónea, pero justamente para quitar el error, los antiguos griegos consideraban la inmortalidad del alma. Y entonces, si alguien moría, ellos decían que entonces el alma se liberaría del cuerpo, como que el cuerpo era un estorbo, una cárcel, algo completamente ajeno a Dios, dañino, y entonces al fin el alma se libera. Y entonces, pero oh, sorpresa, y aquí el Evangelio, y esto es lo maravilloso, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, porque escucha lo que dice Jesús a la respuesta de Marta, que sí lo está considerando, porque dice: yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También yo sé que Dios te ha concedido todas las cosas. Y luego yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tiene fe. Marta conoce algo, más o menos, o mucho a Jesús, no, aunque no tanto, porque aquí Jesús va a dar la respuesta correcta. No es ni la concepción judía ni la concepción griega lo que dice Jesús. Y esto, si hace rato decía yo que había que anunciarlo con una orquesta, aquí había que anunciarlo con el cosmos entero, esta verdad tan maravillosa. Y este es Jesús, este es Cristo, esta es la vida nueva, esta es la realidad de nosotros en Cristo, de todo hombre, la nueva realidad del mundo, el nuevo hombre, la nueva creación. Esta es la alegría del Evangelio, este es el anuncio, el mensaje. Escucha la respuesta de Jesús a las concepciones antiguas. Jesús le responde: yo soy aquí y ahora, desde ahora, la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera, no conocerá la muerte. Sí, Señor, dice Marta, yo sé que tú tienes poder y que sí, el día de la resurrección, un día. A ver, Marta, a ver, Luis, a ver, Barto, a ver, Bere, a ver, Coco, a ver, cada uno de los seres humanos, ojalá oigan esta noticia tan maravillosa. Nadie se esperaba, lo que no había subido a corazón de hombre, lo que nadie había imaginado, lo que nadie había declarado. Y Jesús ahí dice: yo soy aquí y ahora, ya desde ahora, la resurrección y la vida. Y luego añade: el que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera,
no conocerá la muerte. Es sorprendente. Yo me siento tan limitado para explicar esto. Es más, ni siquiera voy a hacer el intento de explicarlo. Apelo a que la palabra resuene en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, y el Espíritu Santo la haga viva, la haga verdad, y Cristo como fuego, Cristo como la realidad más verdadera en tu vida, alumbre tu corazón y haga que disfrutes lo que Dios ha regalado. Hemos dicho otras veces también, muchas religiones se trata de ver qué es lo que puede hacer el hombre para estar bien delante de Dios, tranquilizar a la divinidad, o ver cómo hago yo para estar a cuentas con Dios. La vida cristiana, la verdadera espiritualidad, la fe cristiana se trata de enterarnos nosotros por la revelación de Cristo en el Espíritu Santo de todo lo que ya ha hecho el Padre por nosotros, para nosotros y en nosotros. Es muy distinto. Yo no vengo a la palabra, yo no vengo a la iglesia, no escucho las predicaciones para saber qué debo hacer y tener a Dios de buenas y me vaya bien. Porque si Dios no está a gusto conmigo, me va a ir mal. Y si Dios está a gusto conmigo, me va a ir bien. Eso es pagano. Eso no es el rostro del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, digamos que lleva a su plenitud lo que estaba medio en sombra de la concepción judía acerca de la muerte, acerca de la resurrección, sobre todo. Y por supuesto que hace a un lado la idea de otras culturas y declara, yo soy aquí y ahora, ya desde ahora, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Marta, no es que tu hermano un día va a resucitar y hay que esperar el día de la resurrección. Yo soy aquí, yo soy la vida. La fe cristiana se trata de escuchar la palabra que me anuncia y me declara y que el Espíritu Santo hace viva en mi corazón para que crea y viva como fruto de esta realidad lo que Dios ya ha hecho por mí. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, he aquí a Jesús, la palabra hecha carne. Jesús, el rostro humano de Dios y el rostro pleno del hombre. Nuestra salvación, nuestro redentor, nuestro libertador, nuestra vida. Jesús es mi resurrección, Jesús es mi vida, nuestra vida. Si habíamos visto que el Hades, la muerte, no es más que esta realidad de estar atados espalda contra espalda y no poder ver al otro como un rostro, como un hermano. El reino de Dios, la resurrección, la vida nueva, es el nuevo hombre, el Hijo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, que en la libertad del Espíritu disfrutan ya aquí y ahora, ya desde ahora, la vida y la resurrección, porque la vida y la resurrección son una persona, Cristo Jesús. Pero ahondemos todavía más. Hay algo que observar aquí. Y es que esta declaración la hace, este diálogo que hay entre Jesús y Marta y nosotros, es ante la tumba de Lázaro. Y recuerdas que antes de resucitar a Lázaro, Jesús llora. El versículo más pequeño del Nuevo Testamento, Jesús lloró. ¿Por qué está llorando Jesús? Jesús se conmueve. Y hemos dicho que la resurrección de Lázaro no dependía tanto de la fe de Lázaro, estaba muerto. La resurrección es el fruto de que ante Lázaro hay alguien que se conmueve tan profundamente por él
que el amor lo levanta, lo libera de las ataduras de la muerte. Es el profundo amor que tiene Jesús el que resucita a Lázaro. Pero ahora vamos a ver, dice, Jesús lloró. ¿Por qué? Miren, es que este es un símbolo. No pensemos solamente en Lázaro como un individuo, el amigo de Jesús. El amigo de Jesús es la humanidad entera, el hombre. Jesús está ante, ante lo que el hombre, ante lo que hemos hecho con la belleza de la creación, lo que la humanidad ha hecho con la belleza del mundo, lo que hemos hecho con la belleza de la vida, la belleza del hombre. Entonces es Dios mismo acercándose a la realidad más oscura, lo que se llama la muerte. ¿Qué es lo que hemos hecho con la belleza del hombre, la belleza de la creación, la belleza de la vida? Aquí en este momento, un muerto de 4 días. ¿Qué es lo que el hombre, sin el Espíritu de Cristo en su corazón, que le dispone a vivir de cara al Padre, en comunión íntima con el Padre, siendo uno con el Padre y alumbrando al mundo? O sea, si no alumbro al mundo con el rostro de Dios, con la luz que me influye de parte del corazón de Dios, de su palabra, ¿qué es lo que hace el hombre sin la luz del Espíritu? Con la humanidad, con la belleza del mundo, con la belleza del hombre, la belleza original, la belleza según Cristo. Un muerto de 4 días es lo que había hecho la humanidad con la belleza de la creación y la belleza del hombre. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, esa belleza se ve en toda su magnificencia, en toda su plenitud, como jamás se había visto en el rostro de un hombre, de un hijo. Y él declara esa belleza tan maravillosa, esa pureza, el santo de santos, la pureza misma hecha carne, el amor hecho carne, la gloria, el resplandor del amor de Dios mostrado en naturaleza humana, en gestos humanos, en palabras humanas, y entonces resuena, retumba en nuestro corazón: yo soy la resurrección y la vida, yo soy tu vida, hijo. Yo soy tu vida, hijo. Yo he venido a redimir, a restaurar, a traer todo a su plenitud. No he venido, dice, yo he venido a llevar a todo a su plenitud, dice Jesús. No vine a quebrantar la ley, vine a traer plenitud. ¿Y por qué? Porque en Jesús miramos la plenitud de Dios y la plenitud del hombre. Ese es el anuncio. Ese es el evangelio. Y ahora la iglesia, tú y yo, con el rostro abierto, transparente, con libertad, con confianza, dice el apóstol Pablo, ahora nosotros usamos de mucha confianza, ya no obstruimos nuestro rostro con un velo, de cara al rostro del Padre, en la gloria del amor de Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros ahora como iglesia y como hermanos y como hijos de Dios, iluminamos el mundo, al hombre, la vida, y le devolvemos su belleza. Ese es el evangelio, y eso significa que Jesús es redentor. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanitos? Vamos bien. Esta es la verdad tan maravillosa. Yo te pediría, te recomendaría, hermanita, hermanito, que puedas retomar las enseñanzas anteriores, particularmente la del domingo anterior, la de hace 8 días, y luego oigas la que estamos compartiendo hoy y las puedas juntar y puedas ver por qué era tan importante. Porque además, fíjate, hermano,
nuestra oración, conforme nuestro corazón recibe la palabra de verdad, nuestra oración empieza a tornarse en una declaración de fe de aquello que sabemos. Ciertamente yo puedo pedirle muchas cosas a Dios. Hoy por la mañana, una vez más, en mi corazón estaba una petición para Él. Lo digo abiertamente, no tengo que esconderlo porque es un ruego que a mí me parece que es bueno que yo haga porque lo necesito. Y es, Padre, dame la unción de tu Espíritu. Padre, necesito declarar tu palabra en el Espíritu para que mis hermanos reciban tu vida. Está bien pedir, pero cuando escuchamos la palabra y estudiamos y cultivamos, por eso es tan importante que escuches una y otra vez las enseñanzas que se están enviando, porque tu oración no solo se va a quedar en una petición, sino en una declaración de aquello que sabes que Dios ha hecho ya en Cristo. Yo soy ya aquí, ahora, desde ahora, la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Pues qué bendición, hermanos, hermanas. Jesús vio lo que habíamos hecho con la belleza del mundo, la creación del hombre, y vino a redimir. Ya no es, al menos nosotros ya no tenemos que mirar así, y tenemos que dejar que la influencia del amor de Dios, de la bondad de Dios, ilumine. Por eso dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Tú y yo, hermano, y por eso es tan importante la iglesia. La iglesia es la continuidad de la encarnación de alguna manera. Hay que explicarlo más a fondo. No quiero que se queden solo con esta frase que estoy diciendo ahora. Es importante ahondar, pero la iglesia tiene una suprema importancia y es iluminar, es revelar, es mostrar. Hermanos, pues vamos a orar, vamos a dar gracias. Y algo que yo quisiera decir este domingo que hemos podido alabar, adorar, cantar. Miren, al recibir una enseñanza, al recibir una palabra, al escuchar la voz de Dios diciéndonos lo que ha hecho por nosotros y para nosotros y en nosotros en Cristo Jesús, pues uno salta de júbilo, uno tiene que cantar alabanzas y por eso vean qué importante y qué maravilloso es cantar salmos a su nombre, cantar cantos de júbilo, cantos de adoración, alabanzas al Señor Jesús. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Y tantas cosas que podemos decirle y qué bueno que podamos retomar a través de la videoconferencia el alabar al Señor juntos, los hermanos en armonía. Vamos a dar gracias, hermanitos amados. Y esta tarde yo me voy a permitir algo contigo porque sé que te va a parecer bien. Hace un ratito me comentaba una hermanita, la hermanita Silvia Cabañas, que nuestra hermana José durmió. Y yo quiero orar por la familia y sobre todo dar gracias por la hermana José. La hermana José me compartió el Evangelio. Me insistió tanto, hasta el cansancio, hasta casi desesperarme con su insistencia de invitarme a la iglesia. Perdón. Vamos a dar gracias.
por esta querida hermana. Y dice Jesús, el que cree en mí, aunque muera, no conocerá la muerte. Y esa es nuestra confianza. Padre, queremos darte muchas gracias por la vida de nuestra hermanita José. Te alabamos y te bendecimos y con alegría te damos gracias por su vida. Gracias por tu vida en ella. Gracias por su familia. Gracias por sus hijos, sus hijas. Gracias por la bendición que ha significado siempre para nosotros, para tu iglesia. Gracias porque en ella pusiste tú tus ganas de amarnos, tu deseo de hablar tu palabra. Gracias, te alabamos y te bendecimos por siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues papá les bendiga eternamente y para siempre. Los amo, hermanitos. Dios